Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nos volvemos a encontrar esta vez para hablar de la Constitución Nacional. Como ustedes saben, la Constitución Nacional, que conocemos hoy en día con alguna que otra modificación que veremos más adelante, se sanciona en el año 1853. Esta sanción de la Constitución se produce después de varios años de guerras civiles, desde la independencia argentina, incluso un poquito antes, desde el primer gobierno patrio en el año 1810, en donde la puja por la forma de organizar el país llevó a determinados enfrentamientos que pudieron zanjarse recién en el año 1853, cuando la Constitución se sanciona y se le da una forma a lo que es el Estado Nacional. Previo a la Constitución de 1853, en esos procesos de guerras civiles que estamos hablando, se sancionaron dos constituciones que tienen una forma de organización del país disímil a la que tenemos hoy en día. Nosotros sabemos bien que vivimos en un Estado federal. ¿Qué significa esto? Un Estado federal significa que las provincias que son preexistentes al Estado nacional mantienen su autonomía, mantienen su potestad de gobierno, delegando algunas facultades al gobierno nacional, o sea, a la nación argentina, pero manteniendo el resto de las facultades que no delegan, ¿sí? Por lo tanto, la regla sería que el poder es de las provincias y la excepción son las facultades que delega la nación. Las constituciones de carácter unitario de 1819 y 1826 tenían la característica de que centraban todo el poder en el gobierno central, y ese gobierno central se encontraba en Buenos Aires. ¿Qué significa esto en términos prácticos? Significa que Buenos Aires concentraba todo el poder, el cual las provincias le cedían, y todas las decisiones de gobierno eran tomadas desde el gobierno central. Como bien dijimos, en el año 1853 se terminan de zanjar estas posiciones disímiles y se sanciona la Constitución, que con más o menos reformas, que son muy pocas y como dije antes ya las vamos a ver, le dan forma al Estado argentino. Esto surge luego de lo que es la batalla de Caseros en el año 1852, que lleva a lo que fue el Acuerdo de San Nicolás, que es la antesala de la sanción de la Constitución del año 1853. Pero vamos a ceñirnos ahora directamente en lo que es la Constitución, ¿sí? La Constitución, como dijimos, es el instrumento que le da forma a un Estado. ¿Y qué significa que es el instrumento que le da forma a un Estado? Significa que todo lo que tiene que ver con la organización y con los derechos y garantías que consagra un Estado van a estar plasmadas en esa Constitución. Por eso decimos que la Constitución es una ley fundamental. ¿Por qué es una ley fundamental? Porque da las bases para la fundación de un Estado, ¿sí? Y por otro lado, decimos que la Constitución es la ley suprema porque está por encima de todas las leyes. Toda ley que se sancione tiene que ser acorde a la Constitución. Y no solamente es acorde a la Constitución, sino que se sanciona a través de mecanismos que la propia Constitución prevé. No puede haber una ley que se cree por un mecanismo distinto al que la Constitución creó para desarrollar la legislación del país, o sea, las leyes. Vamos a hablar de esto de que la Constitución da la base para la forma de organización del país. La Constitución tiene tres partes, básicamente, en las que se divide, ¿sí? Una de ellas es el preámbulo, en donde se dan las fundamentaciones de lo que se aspira con la Constitución, ¿sí? Si uno lee el preámbulo, lo que va a encontrar son las voluntades de aquellos constituyentes que crearon la Constitución para decir qué es lo que buscan con esa Constitución, ¿sí? Qué finalidades tienen. Eso lo vamos a encontrar en el preámbulo. Y después tenemos lo que es la parte orgánica y lo que es la parte dogmática de la Constitución. ¿Qué es la parte orgánica? La parte orgánica
habla de los órganos de gobierno, ¿sí? Cómo se va a dividir el poder en la nación argentina. ¿Qué significa esto? Nosotros vivimos en un sistema republicano en el cual la propia Constitución instituye la división de un poder único, que es ese poder que, como dijimos antes, delegaron las provincias en el gobierno nacional, y ese poder único se va a dividir en tres, que son el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. De eso hablamos cuando hablamos de la parte orgánica de la Constitución, en donde la Constitución fija cómo se va a administrar el gobierno de la nación, en este caso del Estado argentino. Y después tenemos la parte dogmática. La parte dogmática es aquella que celebra que consagra los derechos y garantías que tenemos todos los ciudadanos. Como ya vimos antes, los derechos son aquellas potestades que nosotros tenemos y que nos garantizan un piso mínimo para poder desarrollar nuestra vida como ciudadanos. Y las garantías son las herramientas que nosotros tenemos para hacer valer esos derechos frente al Estado. Vamos a hablar del tema garantías, porque nosotros, como sujetos libres, ¿sí?, que la propia Constitución lo consagra, lo que decimos es que cedemos parte de nuestra libertad para ganar lo que es la armonía de la vida social, la paz social. Nosotros cedemos parte de nuestra libertad individual a los fines de garantizar un bien común. Ahora, en esa parte de nuestra libertad que cedemos, el Estado tiene que garantizarnos no excederse, ¿sí? Y eso es lo que consagran las garantías. Así que bueno, ya hemos visto lo que son los derechos, hemos visto lo que son las garantías, hemos visto qué es la Constitución, cómo se creó, así que creo que estamos en condiciones ya para hacer una actividad que la van a encontrar a continuación. Nos vemos.